La Pedagógica Radio presenta Diálogos Nuestroamericanos. Voces desde las geografías latinoamericanas reflexionando la coyuntura regional. Diálogos Nuestroamericanos. Somos hermanos latinoamericanos. Bienvenidos. Saludamos a toda la audiencia de la Pedagógica Radio que hoy inaugura este nuevo espacio radiofónico que además es muy especial porque nos conecta con distintas latitudes de América Latina a estos diálogos nuestroamericanos con los que vamos a contar a partir del día de hoy. Y para eso pues hemos consolidado un equipo de trabajo, una mesa de trabajo para este ejercicio inaugural de los diálogos nuestroamericanos con personas, académicos, estudiosos de distintas latitudes de América Latina. Quiero presentarles en primera instancia a este equipo maravilloso de trabajo que nos acompaña en esta alianza entre la Pedagógica Radio y el grupo de trabajo de Claxo. Él es, en primera instancia, Robert Adrián Quintero, que está acá con nosotros. Robert, buenas tardes, ¿cómo estás? Robert, tienes tu micrófono apagado. Hola, Robert. Alejandro, es un gusto escucharte y es un gusto también darle la bienvenida a este espacio, al surgimiento de este nuevo programa radiofónico que tiene varios propósitos, pero que fundamentalmente, como tú lo señalabas, reúne la experiencia, el acervo de múltiples estudiosos y estudiosas de nuestras realidades latinoamericanas y que han tenido la oportunidad de generar una serie de reflexiones de distintos campos temáticos, desde distintas, digamos, corrientes incluso teóricas, pero que convergemos la mayoría en una, y es tratar de comprender las realidades sociopolíticas de nuestra región. Entonces, para nosotros, como grupo de trabajo, Estado como Contradicción, es un verdadero placer esta cooperación que en adelante emprendemos junto con la Universidad Pedagógica, a quien reconocemos también el valor de abrirle los micrófonos también a estos distintos académicos, investigadores, profesores, tú lo decías bien, de distintas latitudes de América Latina, para concentrarnos en distintas circunstancias y situaciones, algunas de ellas problemáticas, muy problemáticas que vive nuestra región. Entonces, es un gusto, Alejandro, es un gusto. Y si quieres puedo comentarte un poquito más acerca del grupo de trabajo y un poco acerca de las intenciones que tenemos con este programa. Intentaría no alargarme mucho porque tenemos la presencia de dos colegas que van a acompañarnos en la sesión de hoy. Es una compañía muy valiosa, toda vez que esta va a ser nuestra primera salida al aire, Alejandro. Si quieres, Robert, ya que los tenemos a ellos en pantalla, ¿por qué no presentamos de una vez a los compañeros Paulina Barrera y Rodolfo Gómez que están acá con nosotros? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto conectarme aquí y estar dialogando con ustedes. Y Paulina, un gusto tenerte también con nosotros acá. Buenas tardes, Alejandro. Al contrario, muchas gracias a la universidad, a Pedagógica Radio y todo el equipo, a Robert y a ti por el esfuerzo. Es un gusto compartir también esta charla con Rodolfo y con Robert.
miembros del grupo de trabajo. Creo que acá, Robert, hay un elemento muy interesante y es como todos estos acentos distintos que hacen justamente que América Latina sea vibrante en un escenario como este. Entonces, Paulina, adivinen desde dónde está Paulina con su acento. Cuéntanos un poco, Paulina, cuál es tu trayectoria, por favor, de qué universidad vienes. ¿Qué dices? Este es un acento neutro, como todos decimos. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Vengo de México, específicamente de la Ciudad de México, y soy abogada de formación, soy investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues integrante también del grupo de trabajo El Estado como Contradicción. Bueno, y el caso de Rodolfo, desde el sur de América. Bueno, mi acento podría decir que es inconfundible, aunque hay que decir también que con los uruguayos compartimos cierta cosa, pero digamos aquí los porteños, ¿no? Los que somos de Buenos Aires, tenemos esa Y, ¿no? Tan como marcada y tan característica de esta zona del sur de nuestra América. Así que bueno, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por esta invitación, por este encuentro. En mi caso, yo formo parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, dictando clases en los departamentos de Ciencia Política y de Ciencias de la Comunicación. Y bueno, también formo parte del grupo de trabajo de Claxo, Estado como Contradicción. Así que un gusto estar aquí dialogando con ustedes y por supuesto muchas gracias a Robert, a ti Alejandro y a la Universidad Pedagógica por esta posibilidad. Bueno, pero entonces valga la pena también para presentar a nuestro anfitrión de estas voces y estos diálogos nuestroamericanos. Este sí nos va a confundir totalmente. Robert Adrián Quintero, entonces, ¿de dónde estás? ¿Y a qué ese acento de dónde viene? Del micrófono, Robert, por favor. Bueno, pues, inocultable decir que provengo más bien del norte, de la región sur de nuestro continente, es decir, en este caso Colombia. Y bueno, en este momento no me encuentro en América Latina, pero eso es otra cuestión que habría que indicar en otro momento. Entonces, por aquí ya es de noche, más bien, entrada bien la noche. Alejandro, eh, pues es para mí un motivo realmente de felicidad el darle esta bienvenida a este programa. Yo quisiera tan solo muy rápidamente comentar a la audiencia un poco el propósito del mismo para pasar ya a la materia, a la sustancia realmente que nos convoca en esta primera sesión de hoy. Y entonces un poco al respecto decir que el propósito de este programa es contribuir al análisis de la coyuntura y a la comprensión de los factores estructurales de nuestra realidad sociopolítica, de la realidad sociopolítica de América Latina. Esperamos que de esa manera podamos contribuir como grupo de trabajo Estado como Contradicción, contribuir al debate público a partir del esclarecimiento de causas, factores y consecuencias vinculadas a las realidades y a estas problemáticas sociopolíticas, pero también, y esto es muy importante dejárselo en claro también a la audiencia, y quizá de modo más importante, esperamos aportar a través de hipótesis y preguntas que permitan profundizar la comprensión de algunas cuestiones fundamentales ligadas a las problemáticas de nuestros pueblos. Confiamos que de esta manera podamos cualificar también la acción comprometida y de ese modo construir caminos junto con las comunidades, junto con las organizaciones sociales de base, junto con la ciudadanía, que permitan responder a las urgencias históricas y presentes
de esta porción del sur global. Y esto es un poco entonces el propósito de este programa, Alejandro. Yo tan solo culminaría diciendo que esta primera sesión se la vamos a dedicar a la cuestión del auge de las ultraderechas y crisis de las democracias en América Latina. Preferiría pues que nuestros compañeros que han venido, tanto Rodolfo como Paulina, que han venido estudiando esta problemática, que han venido reflexionando sobre ella, tienen algunas, digamos, impresiones, tanto como específicas, que implica esta cuestión, entonces, o esta problemática. Entonces, si quieres, Alejandro, pues podemos pasar quizá a una pregunta para poder entrar ya en materia. Perfecto, Robert. Entonces, no, démosle inicio a esta sesión del día de hoy. Vamos a hablar con nuestros invitados de un tema en particular, pero entonces sí te pediría, Robert, que hagamos la presentación general del tema del día de hoy. Bueno, muy bien. Sí, el tema es un poco la constatación de una serie de hechos que vienen acaeciendo en América Latina con relación al surgimiento de unos liderazgos de corte autoritario y que vienen enarbolando unos proyectos que bien uno podría ubicar en el espectro ideológico político como de derecha o de ultraderecha. Por esa razón, y preferiría, decía hace un momento, que nuestros invitados sean los que vayan exponiendo las claves para interpretar esta problemática, quisiera yo preguntarles, tanto a Rodolfo como a Paulina, ¿en qué medida es preciso considerar que estamos ante un nuevo auge de las derechas y de las ultraderechas en América Latina? Es decir, ¿hasta qué punto estamos ante un proyecto consolidado o en consolidación de estas derechas? O tal vez sería más adecuado decir que estamos en presencia de un episodio coyuntural, inscrito sí a unas circunstancias muy singulares de orden geopolítico, regional y local, que no nos permiten aseverar que hay un auge en tanto tal, es decir, más bien como algo episódico. En últimas, nos gustaría, estimados profesores, tratar de responder a la pregunta de por qué tras esos procesos políticos que surgieron en la región hace 25 años y que de manera muy genérica denominamos progresismos, han surgido estas fuerzas, digamos, de derecha y con estas posturas muy firmes de, digamos, incluso llamados de eliminación al adversario político. Eso es un poco como la pregunta preliminar, compañeros. Bueno, no sé, Rodolfo, Paulina, ¿quién quisiera iniciar? No sé, Rodolfo, si quisieras empezar o me aviento. Como tú digas, yo puedo empezar, si tú quieres, si tú prefieres. Adelante. Vale. Bueno, a ver, la pregunta tiene, por supuesto, cierto nivel de complejidad. En principio, creo que no debieran separarse ninguna de estas preguntas, ni la pregunta referida a la cuestión de los progresismos, ni la cuestión referida a este auge, ¿no?, de las derechas, de las extremas derechas, podríamos decir, de lo que sería el funcionamiento del capitalismo. En este punto entiendo que tanto los dos fenómenos tienen que ver con formas políticas que asume el devenir del capitalismo, digamos, tanto en América Latina como a nivel general, ¿no? Entonces, de alguna manera uno tendría que ver, por ejemplo, nosotros que venimos trabajando un poco la problemática del Estado en América Latina, entonces, esta idea del Estado como contradicción, ¿no?, que le da nombre a nuestro GT, tiene que ver justamente con esta perspectiva de que el Estado es como una suerte de forma, ¿no? Es una forma que es producto de una relación social. Y esa relación social es
no otra que la relación social constitutiva de las sociedades capitalistas, ¿no? Que tienen que ver con esta relación entre el capital entendido en un sentido amplio y también el trabajo entendido en un sentido amplio, ¿no? Cuando digo trabajo entendido en un sentido amplio, digo aquellos que justamente son expulsados, ¿no? Por la propia dinámica del capitalismo, como por fuera de la sociedad capitalista, también están inscritas, ¿no? En esta idea de trabajo, si se quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque esa existencia, ¿no? De un ejército de reserva es, por supuesto, funcional al funcionamiento del capitalismo, ¿no? Uno diría, ¿no? Las ideas de los estados benefactores, ¿no? O estas ideas de los estados populistas que tuvieron lugar, por ejemplo, en América Latina, que suponían una tendencia, ¿no? En la década del 60, 70, ¿no? Prácticamente hacia el pleno empleo, tenían que ver con una dinámica del funcionamiento del capitalismo que fue, por supuesto, trastocada y transformada, ¿no? Es decir, a partir de la década del 70 se produce un proceso de transformación del capitalismo hacia la forma neoliberal, y esa forma neoliberal es todavía de algún modo la forma en la que se presenta el capitalismo, solo que podríamos decir la emergencia de los gobiernos y de de los gobiernos progresistas, por decirlo de un modo, genérico, tiene que ver justamente con todo un proceso de lucha, ¿no? Lo que Twaite Rey y Ubiña denominaron, ¿no? Todo el ciclo de impugnación, ¿no? Al neoliberalismo en América Latina. Entonces, ese proceso de luchas, ¿no? Frente al neoliberalismo es lo que permite, de cierto modo, en distintos países, esta llegada de opciones progresistas a los gobiernos. Ahora, estas opciones progresistas tuvieron cierto éxito, pero también fracasaron en una construcción de una hegemonía política, ¿no? Y esto es un poco lo que hay que decir, ¿no? Entonces, el auge de las nuevas derechas tiene como distintas aristas, ¿no? Una de las aristas tiene que ver con este proceso en su momento, digamos, también lo discutimos dentro del grupo de trabajo, ¿no? De ciertas fatigas, ¿no? De ciertos problemas que presentaron estos gobiernos progresistas en la región. Y esto también se nutre de un proceso que comienza con la crisis capitalista del año 2008, ¿no? La famosa crisis de las hipotecas subprime, etcétera, etcétera, y las distintas respuestas que comienzan a darse frente a esta crisis capitalista. Entonces, en cierto modo, este auge de las nuevas derechas tiene que ver con ese proceso. Por supuesto, es incomprensible, creo, este auge sin tener en cuenta la cuestión de la pandemia. Creo que la pandemia ha jugado un rol indispensable, la aparición de estos fenómenos de extrema derecha, tanto regional como a nivel mundial. Y el otro elemento que quisiera introducir acá tiene que ver justamente con este momento de puesta en discusión de este modelo unipolar de la globalización, donde Estados Unidos funcionaba como, ¿no? Digamos, como una potencia que traccionaba la economía mundial, pero a su vez, digamos, como aquel garante, ¿no? De la hegemonía del dominio capitalista a nivel mundial. Entonces, el auge del multilateralismo también tiene que ver con esta presencia de las extremas derechas, ¿no? Diríamos que estamos en un momento donde estructuralmente nos encontramos con una crisis capitalista que no está pudiendo ser resuelta, y no está pudiendo ser resuelta hegemónicamente por los propios capitalistas.
Digamos, no hay en este momento hay como una suerte de modelo de ensayo-error que el auge de las nuevas derechas se expresa en términos de, digamos, de un elemento que en muchos casos no busca la hegemonía, no busca, digamos, el diálogo político, digamos, de alguna manera violenta la forma de dominación política a la cual veníamos asistiendo hasta ahora, ¿no? Entonces, creo que ese es un fenómeno que tiene, por supuesto, un costado coyuntural, en la medida en que todavía no se está resolviendo ese momento de crisis capitalista, pero por otro lado tiene un costado claramente estructural, que es justamente que no está emergiendo una solución, ¿no?, a este problema, si se quiere, a esta suerte de nuevo modo de acumulación, y en esto también, por supuesto, tiene que ver la emergencia del multilateralismo, los BRICS, China, etcétera. Muy bien, Rodolfo, muy importante como esta discusión que nos estás planteando acá con esas puntadas alrededor de, bueno, cómo es que se va planteando esta oleada, esta avanzada neoliberal y de derechización en América Latina. Paulina, ¿cómo lo estás entendiendo tú? Yo coincido con Rodolfo en no simplificar los diferentes fenómenos a los que nos encontramos, ¿no? Creo que ha hecho un panorama sobre la situación económica y política y cómo están entrelazadas para favorecer el surgimiento de las derechas, pero quisiera hacer un paso un poco hacia atrás, porque al menos para entender el surgimiento de las derechas y quizá su relación, como ustedes nos lo plantearon al inicio, con las transformaciones de las democracias actuales, vale la pena identificar, al menos para el análisis, algunos de los fenómenos que están ocurriendo, ¿no? Y creo que al momento de reflexionar sobre las derechas nos encontramos ante dos fenómenos simultáneos que nos conviene mantener de alguna manera distintos. Por un lado están los cambios o las adaptaciones a este conjunto de creencias y valores que se pueden ubicar como en la derecha del espectro político. O sea, si podemos considerar estas derechas como unas nuevas derechas, como les han llamado algunas personas, o si son las mismas derechas que se presentan con caras distintas, ¿no? Es decir, como frente a quiénes y cuáles valores, frente a quiénes estamos y cuáles son los valores que defienden. Por el otro lado, el segundo fenómeno sobre el que me gustaría que volteemos a ver es precisamente su mayor presencia en la esfera pública y su propagación en diferentes geografías. Es verdad que estamos, digamos, ante una crisis, pero al menos yo las primeras veces que escuché o leí sobre la crisis de las democracias fue en los años 70, entonces sería más común hablar de democracia y crisis que democracia sin crisis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las condiciones y relaciones de dominio social, político, económico dentro de estas nuevas derechas o derechas renovadas, ¿no? Creo que eso nos puede ayudar a identificar cuáles son estos valores, como les adelantaba, y cómo buscan legitimarse estos proyectos de derechas. Y creo que es importante mantener estos dos fenómenos separados porque estamos ante un momento, y más o menos lo decían al inicio, en que las derechas parece que se están formando y consolidando y también aliando entre ellas en respuesta a los proyectos que plantearon en algún momento las izquierdas en la región. Y entonces, además de ver que están haciendo sus agendas o planteando sus agendas en esta respuesta, también parece haber una aparente contradicción entre las derechas, pero también derechas populares, ¿no? Algo que antes probablemente hubiera resultado contradictorio, ¿no? O
las analistas y los estudiosos del tema, y pues ver cuáles son las condiciones que influyen en este apoyo de los estratos sociales pues, que no han estado beneficiados por las políticas de las derechas para apoyarlos, ¿no? Es decir, cómo es que las personas dominadas apoyan a quienes les dominan. Y quizá podamos hablar más de estas características de las nuevas derechas, pero digamos, en esta primera participación a mí me gustaría concentrarme como en cuál es ese mínimo, ¿no? ¿Por qué podemos seguir hablando de derechas y de izquierdas, retomando unas de las discusiones que han buscado descalificar por varias décadas que la discusión sea todavía relevante, ¿no? En particular a finales del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, hemos escuchado a muchos grupos de personas diciendo que dejó de ser relevante esta discusión, esta alternativa entre izquierdas y derechas, y pues una de ellas me parece, o más bien el núcleo mínimo que me parece que sigue manteniendo vigente esta discusión es la respuesta que tienen los grupos que buscan articular las ideologías alrededor de la igualdad o de la desigualdad, ¿no? Esta distinción, disculpen, entre izquierda y derecha, de alguna manera o de gran manera, describe la posición que adoptamos al determinar cuáles son estos valores y objetivos a los que les damos prioridad cuando queremos tomar decisiones colectivas, ¿no? Cuando queremos que nuestra sociedad se vaya hacia oriente, hacia algún lado o hacia la otra dirección, tiene que ver con cómo reaccionamos frente a las desigualdades, ¿no? Cómo nos posicionamos. Y en este caso, considero, me gustaría, por supuesto, debatirlo con ustedes, que la continuidad entre las antiguas derechas y las antiguísimas derechas y las nuevas, las actuales, es la posición no igualitaria, ¿no? La convicción de que las diferencias son naturales y son imposibles de eliminar, y que transmite una preferencia por las jerarquías y distinciones, ¿no? Se ven estas desigualdades como naturales y no queremos ni podemos modificarlas, ¿no? Lo que sí, y me parece interesante, y con esto quizás cierro esta primera intervención, es que estas nuevas derechas o estas derechas resurgidas se tratan de presentar como transgresoras, como rebeldes a un sistema supuestamente dominado por una izquierda que se estableció en esto que, y yo coincido con la lectura de Rodolfo, que no se pudo establecer como hegemonía, pero que las derechas insisten que sí, que es esta dictadura de lo políticamente correcto, ¿no? Hay muchas diferencias entre las derechas, hay muchas variedades, hay a lo mejor algunas características entre unas y otras que les hacen alianzas imposibles, pero pensaría yo que estas son algunas de las características comunes, ¿no? Y que nos permiten seguir o retomar esta discusión como una discusión vigente. Qué interesante esta idea que has planteado en términos de, bueno, ¿cuáles son las características de esas nuevas derechas o de esas nuevas viejas derechas que están ahí? ¿Qué es lo que los hace? Y bueno, hay unos elementos comunes que también plantean en las antiguas, en las no tan antiguas y en las denominadas nuevas también. Hay un elemento que me parece, esto ahí para que lo sigamos discutiendo, pero hay un elemento que no quiero dejar de subrayar, has dicho, y es como esos movimientos también de las derechas hacia una derecha popular, ¿sí? Y hacia una manifestación e incluso a retomar esos repertorios propios de la izquierda para llegar a sectores a los que nunca se habían acercado antes, ¿cierto? Que esa sí tal vez es una característica de estas nuevas derechas. Pero bueno, como Paulina pone ahí en tensión la cosa, bueno, como cuáles son las características de qué tipo de valores es de los que estamos hablando
cuando estamos hablando de las derechas. Quisiera que, no sé, de pronto Robert, Rodolfo, pudiera también hacer mención a algunos de estos elementos que están dispuestos allí y que Paulina plantea ahí como una ruta para el debate. Sí, sí, Alejandro, yo quisiera, con el ánimo de continuar pues en este hilo que nos permite de alguna manera seguir la intervención de Paulina, formular una pregunta que de alguna manera ella anticipa. Yo quiero por ahora sencillamente destacar y enfatizar también la intervención de Rodolfo, porque me parece que también coloca elementos de orden estructural para comprender que estas derechas no son simplemente organizaciones políticas que aparecen de una manera intempestiva, sino que ellas están claramente ligadas también a unas contradicciones, digamos que aún están presentes con una enorme profundidad en las sociedades del sur global, en este caso de América Latina, y que en el marco de esas contradicciones justamente aparecen de maneras muy, digamos, de maneras múltiples estas manifestaciones de reorganización política y de disputa del campo de lo político. Pero siguiendo con este hilo decía, me parece que tú lo anticipabas, Paulina, y yo sé que Rodolfo ha trabajado en detalle ese tema. La pregunta sería entonces, un poco para retomar lo que señalabas, Paulina, ¿en qué medida esas derechas poseen elementos políticos y sociales, digamos, elementos novedosos con relación a aquellas que se impusieron en la década del 70 y tras el giro neoliberal en el 90? Tú avanzabas, también lo destacaba Alejandro, el hecho de que pareciera que ahora asumieran un ropaje más popular, ¿no? ¿Y qué aspectos resultan claves para la emergencia o el rebrote de estas tendencias en la región? Entonces, dos preguntas en una. Esas derechas, pues, ¿qué elementos políticos y sociales novedosos tienen con relación a aquellas que se impusieron en la década del 70 y tras el giro neoliberal en los 90? ¿Y qué aspectos resultan claves para explicar este rebrote, esas tendencias en la región? Rodolfo y Paulino. Bueno, voy yo para seguir la secuencia. A ver, yo creo que hay una diferencia importante, porque, a ver, si hablamos de las derechas de la década del 90, estamos hablando de unas derechas que están atravesadas por el consenso de Washington, y donde hay todo un programa de la derecha, pero además de eso, hay una hegemonía que se construye. Yo podría decir muy en concreto que, por ejemplo, la hegemonía que construye el peronismo menemista en la década del 90 en la Argentina es una hegemonía fuerte, realmente, ¿no? Digamos, tan fuerte que cuando Menem pierde las elecciones, el gobierno posterior, el del llamado de la Alianza, ¿no? Un gobierno más liberal de centro, mantiene la convertibilidad, que es la política neoliberal establecida. Esto que quiere decir que había un fuerte consenso, y yo diría un consenso hasta popular, ¿no? Un consenso entre las clases dominantes y un consenso también entre las clases populares. Yo eso no lo estoy viendo de una manera tan fuerte ahora, ¿sí? A ver, podría decirse que sí es cierto que el bolsonarismo en Brasil tiene una base social muy potente, y lo ha demostrado, digamos, en las movilizaciones, incluso en el intento de impedir que Lula asuma la presidencia. Entonces, digamos, ahí encontramos una base social importante. Lo mismo podríamos decir en el caso de Estados Unidos, ¿no? En la figura de Trump, también hay una base social importante, consolidada, ¿no? Luego habría que ver dónde ubicaríamos, o, digamos, cuál sería estrictamente esa base social, porque ahí hay como diferentes posiciones. Ahora, en la Argentina esto no es tan así,
digamos, yo creo que aquí en la Argentina han habido como algunos análisis donde se tomó el fenómeno Milei, ¿no? Y el fenómeno de, digamos, de esta extrema derecha, a mi juicio, de características neofascistas en la Argentina, como un fenómeno plebeyo. Y yo creo que no es un fenómeno plebeyo, yo creo que más bien es un fenómeno lumpen, ¿no? Y es un fenómeno que se liga con ciertas características que tensionan, por supuesto, la democracia, porque estas extremas derechas, que, reitero, a mi juicio, bordean, ¿no? Ribetes neofascistas. Me parece que esto es así en el caso de Bolsonaro, me parece que es así en el caso de Trump. También, digamos, de algunos fenómenos que se producen en Europa, ¿no? Con una suerte de base social importante. Pero, digamos, son fenómenos que bordean una suerte de excepcionalidad, ¿no? Es una suerte, digamos, de intento de construcción de una especie de estado de excepción condicionando el funcionamiento democrático. Digo, también hay que observar esto, ¿no? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos democracias, ¿no? Porque creo que en América Latina y a nivel general, ¿no? Se ha producido una transformación, ¿no? Y esto también sirve para comparar algunas cuestiones con lo que aparecía en la década del 90, ¿no? ¿Por qué? Porque las derechas que emergen en la década de los 90 son a su vez derechas que van a articular básicamente dos tipos de discursos. Por un lado, cierto discurso que ancla en lo que sería lo posmoderno, ¿no? Estas ideas de la posmodernidad, estas ideas que también entroncan con el fin de la historia, etcétera, con algunas ideas neoconservadoras, ¿no? De regreso a ciertos valores conservadores, que podemos encontrar ya hacia fines de los 60 en los trabajos de un Daniel Bell, ¿no? Donde empezamos ahí a encontrar incluso punto de conexión con ciertos fenómenos críticos hacia el modernismo, ¿no? Hacia el modernismo cultural, y cierto regreso a valores tradicionales, etcétera, ¿no? Entonces, esto se potencia con lo que fue la caída del bloque del Este, ¿no? Del bloque soviético y de la emergencia de un momento casi diríamos de pensamiento único que entronca con la cuestión de la globalización. Entonces, esas derechas tenían un discurso legitimador. Tenían ese discurso legitimador que se anclaba, ¿no? En estas ideas del fin de la historia, que se anclaban en estas ideas de justamente el fracaso del comunismo, el fracaso de los países del Este, etcétera, etcétera. Y eso no lo tenemos ahora, ¿no? Entonces, ahí me parece que habría que marcar un matiz, ¿no? Entonces, por eso marcaba esto de el proceso que se abre con la crisis capitalista del año del 2008. ¿Por qué? Porque en la Argentina, en parte, digamos, obviamente esto no quiere decir que lo que pueda yo describir de Argentina se pueda extrapolar necesariamente, ¿no? Pero en la Argentina la crisis capitalista del 2008 encaja con un conflicto que fue el conflicto entre el gobierno, en ese momento el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con lo que se llamó genéricamente el campo, ¿no? Una discusión por una ley que retenía parte de las ganancias de los sectores agrarios, ¿no? Por parte del Estado, bueno, un proceso muy complejo y, digamos, la oposición al gobierno de Cristina Fernández, de ese gobierno progresista, se, digamos, aglutinó, digamos, a casi todos los sectores de la derecha, que fueron los que terminaron apostando por el triunfo de Mauricio Macri a fines del 2015. Ahora,
ese triunfo de Macri se fue diluyendo y en la Argentina ese proceso, ¿no?, de discurso radicalizado en realidad no empieza por el lado de Milei, empieza por el propio Macri, quien comienza a tener toda una serie de perspectivas muy conservadoras ya en el 2018, ¿no? Es decir, previo a lo que va a ser el fin de su mandato, ¿no? Entonces, Macri con ese discurso conservador llega a sacar un 40% del voto, o sea, una cantidad de votos realmente importantes. Ahora, ese voto que aglutina Macri, y digamos esto creo que tiene que ver con cómo podemos pensar, en cierto modo, la articulación, incluso la articulación en la esfera pública de lo que es este discurso de las extremas derechas, es un discurso que aglutina a buena parte de los sectores medios, sectores medios que se podrían ubicar con un discurso, podríamos decir, en su momento progresista, pero es un discurso claramente republicano, ¿no? Es decir, que buena parte de estos discursos de las extremas derechas tienen una particularidad que funcionan en cierto modo dentro de la democracia, hablan de los valores republicanos, pero hablan de ciertos valores republicanos conservadores que los contraponen con otros valores ligados al progresismo, un poco lo que Donald Trump denomina el woke en términos despectivos. Entonces, aparece, digamos, esa contraposición, y esto aparece ligado a buena parte de los sectores medios, ¿no? De los sectores medios, que son los sectores que, por ejemplo, condujeron al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en su momento, ¿no? Apoyaron a ese gobierno, incluso apoyaron al gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Entonces, acá que tenemos, me parece que tenemos un proceso, digamos, muy fuerte de derechización de los sectores medios, sectores medios que por otro lado, ¿no?, por ese carácter republicano que tiene el discurso de los sectores medios, son obviamente proclives a los vaivenes políticos, ¿no? Esto es en general lo que en Argentina tiene que ver con un proceso de desestructuración que produjo la última dictadura, ¿no? Y que lo podríamos ubicar perfectamente dentro de lo que Pulanzas plantea como las funciones que cumple el Estado capitalista. ¿Cuáles son las funciones, según Pulanzas, que cumple el Estado capitalista? Las de aglutinar, organizar el bloque en el poder, es decir, el bloque capitalista, y por el otro lado desestructurar a las clases trabajadoras y populares. Bueno, eso fue lo que hizo la dictadura, la última dictadura argentina, y la que posibilitó justamente todo este proceso de funcionamiento democrático, ¿no? Digamos, pero obviamente, ¿no?, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿No? Bueno, claramente no podemos desligar la idea de democracia con la idea de capitalismo. Digo, este proceso de desestructuración que llevaron adelante las dictaduras en el Cono Sur y obviamente en otros lugares, ¿no?, son los que permiten la emergencia de un tipo de democracia que, por supuesto, es una democracia que es capitalista, ¿no? No podemos dejar de pensarlo en estos términos, ¿no? Así como tampoco el Estado deja de ser un Estado capitalista. Entonces, estas nuevas derechas tienen un factor muy fuerte de un componente que emerge, ¿no?, en los sectores medios, ¿sí?, y que se conecta a su vez con el otro sector, que podríamos decir es un sector disponible ideológicamente, y esto no es algo nuevo, digo, esto ya lo decía Marx en el 18 Brumario, cuando justamente hablaba del famoso lumpenproletariado, ¿no?, digamos, de esa figura de lo desclasado, ¿no?,
y aquello justamente, digamos, donde el Estado podía justamente contener con aguardiente y salchichón, decía Marx en ese momento. Entonces, digo, en esta confluencia, ¿no?, de estos sectores medios y en digamos, de estos sectores medios, ¿no?, a mí me gusta decir, a partir de un interesante trabajo, un viejo trabajo de un crítico cultural estadounidense que se llamó Dwight MacDonald y que después fue retomado por Humberto Eco en un clásico libro, ¿no?, lo que podríamos llamar el mid-cult, ¿sí?, esta especie de cultura media, que además aparece muy ligada con el funcionamiento de los medios masivos de comunicación, ¿no? Entonces, yo creo que hoy tenemos que pensar, ¿no?, este proceso de dominación capitalista que encaja en relación con las nuevas derechas, es justamente una forma de Estado donde lo político aparece articulado con lo económico, aparece articulado con lo jurídico y con el funcionamiento de los medios de comunicación. Creo que si pensamos, ¿no?, cómo se produce hoy este proceso de dominación capitalista, no lo podemos desligar de toda esta serie de factores. Pues voy a tomar esa mención a lo jurídico para tomar la palabra. Pues estoy de acuerdo con lo que dice Rodolfo. Para regresar a las preguntas que nos hacías, Robert, creo que hay 3 rasgos principales de novedoso en las derechas contemporáneas. Primero, y de alguna manera Rodolfo ya ha hablado de las 3, ¿no? Pero quizá para ponerlo un poco esquemático, o al menos como yo lo entiendo de manera esquemática, ¿no? Pienso que una de las maneras distintas en las que se presentan las derechas ahora es que sus formas de organización reproducen las de movilizaciones sociales que por lo general eran asociadas principalmente a los sectores populares y de izquierda, ¿no? La diferencia en esta movilización es que, como les mencionaba al inicio, me da la impresión que esta movilización depende de la negación de lo que plantean las izquierdas. Y bueno, esta sería una primera, ¿no? Se movilizan socialmente como lo hacían antes los sectores populares de izquierda. Ahora muchas partes de los sectores populares lo hacen en favor de las derechas y han adoptado estas estéticas de protesta, por decirlo de alguna manera. Una segunda característica es que, y esto es lo último que mencionaba Rodolfo, es que lo hacen dentro de los límites de la institucionalidad jurídica y de la institucionalidad también en sentido amplio, ¿no? Aunque esto signifique también la manipulación de estos límites e instituciones en algunos casos, y pues ha habido bastantes corrientes, tanto jurídicas como sociológicas, que han estudiado, por ejemplo, la manipulación del derecho, la manipulación de los márgenes constitucionales y legales para incidir y para neutralizar a los opositores políticos, ¿no? Y me parece que el tercer punto que tienen de novedad estas nuevas derechas es que le dan prioridad a disputar los significados históricos y algunos sentidos comunes que en las últimas décadas les han favorecido. Por ejemplo, pues no solo el discurso, pero empezando por el discurso de los derechos humanos, ¿no? O la resignificación de algunos hechos del pasado en los que estuvieron involucradas y afectaron los derechos de grupos enteros de personas. Eso por lo que hace a la primera pregunta, ¿qué es lo que les distingue respecto de las anteriores? Y sobre los factores, pues son muchos y muy complicados. Yo no creo estar en capacidad de identificarlos a todos, pero quisiera enfocarme en algunos de el primer aspecto, el primer rasgo que les mencionaba, que es esta organización a través de movilizaciones sociales, ¿no? que emplean maneras de organizarse y de agrupar el descontento de una manera distinta a como lo hacían antes. En primer lugar, y tampoco es para responsabilizar por completo, pero
algo hay de incidencia y creo que haríamos bien en reconocerlo, es que ha habido una adopción de políticas menos progresistas o incluso contrarias a las agendas con los que los gobiernos de izquierda llegaron al poder, ¿no? Al final, pues ocupar el poder desde la institución influye en qué tanto puedes cambiar algunas condiciones estructurales y creo que fueron víctimas en alguna medida, en algunos casos, víctimas de sus propias promesas, ¿no? De su propio éxito de alguna manera. Creo que el no ser, esto trajo como consecuencia el incremento de desigualdades, la precariedad del trabajo, el debilitamiento del estado de bienestar y pues también el encogimiento de las clases medias en las partes de la región en las que esas todavía existían. Y creo que las derechas han sabido aprovechar a través de la adopción de algunas agendas que antes tenían los progresismos y las izquierdas, recuperar o lograr resonar con algunas de las causas que generan indignación en los sectores populares. Por ejemplo, la crisis ambiental, mientras algunos años atrás las derechas se caracterizaban por negar la crisis ambiental, la catástrofe ambiental, ahora hay derechas que están tratando de impulsar o de agruparse a través de ese descontento, ¿no? O, por ejemplo, han sabido colocar como parte de los discursos de los derechos o colocarse como en contra de, o una de sus grandes preocupaciones, la trata de personas, y entonces eso justifican a través de ese discurso sus políticas antimigratorias, ¿no? Creo que todos estos son factores que inciden, pero desde mi perspectiva, el que más ha resultado exitoso ha sido el factor de explotar el miedo de las personas. Creo que frente a todos estos cambios, en términos sociales y económicos, para la mayor precarización de mayores números de personas, pero también la incertidumbre que genera el replantearnos muchas de las maneras en las que nos enseñamos a convivir, como los cuestionamientos que nos hacen desde el género, desde las personas y pueblos racializados. Esta incertidumbre y incertezas, es aprovechada por las derechas, que transmiten una cierta seguridad al regresar a cómo era antes, ¿no? En México, para usar ahora un ejemplo que me es muy cercano, recientemente hubo un ataque por parte de un chico, un adolescente del bachillerato de la Universidad Nacional, que este chico se autoidentifica como incel, célibe involuntario, y parte de redes de jóvenes, de juventudes de derechas, atacó y mató a uno de sus compañeros porque estaba saliendo con una chica que no le había hecho caso, que no había aceptado salir con él. Y a partir de ahí hemos tenido pues varias muestras muy vocales de otros grupos de jóvenes que se identifican también como incels. Creo que sin duda es un problema de salud mental, es sin duda un problema de diferentes naturalezas, pero una parte importante me parece que es el manejo político de estas incertidumbres sobre cómo se ve nuestra realidad y cómo nos la planteaban ya muy ordenada antes, ¿no? Y están aprovechándose de eso las derechas. Al menos pienso que eso es un punto de éxito muy grande para las derechas, para poder resonar con las juventudes. Y bueno, por ahora dejaría eso los factores acá. Bien.
Muy importante como esta discusión que nos han planteado alrededor de esta temática, ¿no? De la manera como se abordan estas discusiones. Robert, creo que ya nos quedan unos pocos minuticos, entonces para que vayamos también cerrando esta primera emisión de los diálogos nuestroamericanos. Sí, Alejandro, realmente complace, digamos, en tener la oportunidad de tener estas dos miradas que nos sitúan, me parece, en una perspectiva de profundidad, una problemática absolutamente compleja, pero que de alguna manera también nos coloca en una situación sumamente, digamos, riesgosa para sobre todo, sostener ciertos avances que se habían logrado consolidar hace algunas décadas en materia de derechos sociales, económicos, culturales, ¿no? Digamos, un componente muy importante también de este programa, ya a futuro lo iremos, me parece que enfatizando, es también la necesidad de pensar, digamos, opciones, ¿no? La posibilidad también de ir dilucidando alternativas que lo hacen a menudo las organizaciones sociales de base, las comunidades. Y entonces, para cerrar, y aquí creo que necesitaríamos brevedad, apenas unos pocos minutos, compañeros, la última pregunta sería, bueno, ¿cómo avanzar en una agenda popular que logre disputar y retomar la iniciativa frente a estos proyectos de derecha? ¿Qué ustedes podrían plantearnos al respecto? Bueno, intentaré ser breve. Pregunta difícil esa, amigo Robert. Pero bueno, a ver, yo creo que hay una agenda en común que podría plantearse. ¿Por qué? Porque en realidad es una agenda que se desplaza, ¿no? Digamos, en esto que planteaba inicialmente... en esto que se planteaba inicialmente, ¿no? Esta discusión sobre la izquierda y la derecha, en realidad la discusión sobre la izquierda y la derecha es la discusión sobre el posicionamiento frente al capitalismo. Entonces, a mí me parece que una tarea que tiene que ver con poner en discusión estas posiciones, ¿no?, que tiene la derecha, me parece que es rescatar la cuestión del capitalismo, ¿no? Porque en realidad, digamos, todas estas discusiones respecto de las derechas es una discusión donde se busca legitimar el capitalismo y la izquierda no está poniendo en discusión qué es el capitalismo, cómo domina en este momento. Yo creo que el tema central ahora es empezar a plantearnos cómo dominan las clases dominantes, o sea, cómo dominan los capitalistas, y creo que esta discusión es una discusión esencial para poder plantearnos las alternativas, ¿no? Y diríamos, las alternativas en ese punto serían, bueno, ¿cómo hacemos para no generar capitalismo? Porque este es el punto. Lo que no tienen que hacer o lo que no debería plantearse ninguna agenda progresista, ¿no?, es, digamos, también, digamos, habría que haber un balance autocrítico, ¿no?, de los progresismos, ¿no? Es decir, esos progresismos, ¿hasta qué punto no han sido reproductores de ese mismo capitalismo que a su vez les marca los límites? Entonces, bueno, me parece que este es el punto central, ¿no? Digamos, de poder retomar la discusión acerca de las características de la dominación capitalista para poder empezar a discutir esa dominación, para empezar a pensar cómo hacemos para no reproducir el capitalismo. Y esto me parece que es un punto de inicio para lo que tenemos que hacer. Estimada Paulina, no sé si estamos... Sí, ya. Sí, estaba más bien esperando que terminara mi compañero. Pues pienso que es una pregunta difícil, así como lo decía Rodolfo, y coincido en gran medida en su lectura.
pero pues quisiera aprovechar que estamos en un espacio universitario y que pues yo también formo parte de una comunidad universitaria para reflexionarlo como en ese contexto, ¿no? Creo que la labor de la academia y de los universitarios está principalmente en este tercer aspecto, que es la disputa de los significados históricos y sentidos comunes, ¿no? La derecha, las derechas están logrando articularse a través de esta apropiación de discursos y resignificación de muchas de las preocupaciones principales de las personas, ¿no? y de las juventudes en particular. Y creo que lo primero que tendríamos que hacer es, en primer lugar, aprender a escuchar, ¿no? a las y los estudiantes y les estudiantes para conocer sus preocupaciones y tomar en serio como cuáles son los problemas que les afectan, ¿no? Y creo que también parte de tomar en serio las preocupaciones que les afectan está en el insistir en resistir a esta resignificación, ¿no? Frente a personas que buscan desdibujar el involucramiento de ciertas derechas que siguen presentes y que se presentan como outsiders o que se presentan como replanteadas para la actualidad, que niegan los pasados dictatoriales, recordar su participación, ¿no? Quienes participan de las discusiones que buscan deslegitimar las reivindicaciones de género, de raza y todas las diferencias, en fin, digo, parecería redundante, pero no quisiera dejar alguna fuera. Todas las disidencias y diferencias, pues retomarlas y de manera respetuosa hacerle espacio a las personas que forman parte de esos grupos históricamente oprimidos y excluidos, que al final pues son las primeras y las que más son víctimas de las derechas. Bueno, vamos concluyendo este escenario de discusión de este primer Diálogos Nuestroamericanos, en el que hemos tenido un primer acercamiento a esto que está pasando en América Latina alrededor de estas denominadas nuevas derechas. Queremos agradecer a los invitados que tuvimos el día de hoy, pues primero que todo a Paulina Barrera por estar acá con nosotros y poder compartir todos estos abordajes y reflexiones con respecto a este fenómeno que se da en México, se da en Argentina, se está dando en Colombia de manera muy fuerte. Agradecemos también a Rodolfo Gómez desde Argentina, allá también en unas condiciones también políticas bien complejas, como lo hemos venido mirando. A Robert Adrián Quintero, amigo de la casa, que está ahí haciendo muchos esfuerzos para que estos diálogos nuestroamericanos puedan ser posibles, y obviamente a todas las audiencias que hoy desde la Pedagógica Radio, desde Claxo, desde el grupo de trabajo del Estado como Contradicción, están acá participando de este escenario. Un abrazo para ustedes y un abrazo para todos los que están ahí conectados con nosotros. Que estén muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta la próxima. Entonces, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Somos latinos, americanos, somos hermanos latinoamericanos. Somos latinos, americanos, somos hermanos latinoamericanos. You
Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.